¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Ren y bueno, estén bienvenidos a un nuevo capítulo de Farming Heroes en esta ocasión. Ya estamos finalmente ya en las rectas finales de lo que viene siendo el libro número 2. En esta ocasión obviamente, entonces, después de que fueron y lo que viene siendo mi avatar, o sea, yo mismo, hemos intervenido oficialmente en el santuario de hielo, donde Rispion hizo el rito de hielo, un rito que pasaba de generación en generación en lo que viene siendo la cueva de hielo. Los bien han fortalecido nuestro Blade para que pudiéramos disparar hielo. Sin embargo, el problema de esto es que por alguna extraña razón son por alguna razón ha adquirido una fiebre repentina. Quizás era parte de lo que viene siendo el rito, y es que la parte de la vida de Fian está en peligro, debido a que literalmente en el propio ritual se oía que, por ejemplo, que Fian estaba recitando que, por ejemplo, tenía que dar casi con su vida, así como lo hizo Guntra antes de morir, pero no hay que pensar en negativo, hay que mirar las cosas en positivo. Tras obviamente esto, obviamente claro está, nosotros fuimos específicamente tras Sur. Sé que estoy grabando esto después de haber grabado lo que viene siendo el capítulo anterior y haber criticado esto, pero como dije antes, he hecho ya videos de crítica y de activismo de Fire Emblem Heroes, y sé que está casi, por así decirlo, pisando los pies de lo que viene siendo el otro lado, porque hay gente que ya obviamente ya dimitió de Fire Emblem Heroes, y por ejemplo hay muy poca gente que va a pensar positivo ya después de lo que viene siendo el pésimo Fate Channel que tuvo esta ocasión, ya que obviamente cada vez que hacen un Fate Channel mal, directamente el meme de quemar el pollito de Twitter y las palabras de, por así decirlo, de hate en las redes sociales, o por ejemplo la oleada de dislike, son literalmente algo que Intelligent System tiene que lidiar cada vez que comete un fallo adicional en una actualización. En fin, en este capítulo obviamente nos vamos a enterar de un pequeño par de cositas que no nos sabíamos originalmente. Por ejemplo, la número uno de las cosas que nos vamos a enterar es que, por ejemplo, había un pequeño pasaje secreto para poder infiltrarnos en lo que viene siendo los dominios de lo que viene siendo el reino de Muspel, que desafortunadamente para colmo de males el reino de Muspel es lo mismo que lo que nosotros definimos originalmente como el infierno, ya que literalmente todo se siente casi como que te estás quemando vivo directamente, pero en fin, es como por así decirlo, lo, el recorrido que tenemos que hacer como el fin de derrotar a Sur. Y obviamente en este mismo capítulo conocemos a otro de los subalternos de Sur, además de Leyer, y es un coso, un carcelero, celo y general de Muspele, el Virini, un tipo que él te suele llamar Escoria, Aria, y hoy personalmente lo que más pruebas del Virini es lo que viene siendo que cómo se puede hacer un villano entre intimidante y fuerte. Pero en fin, mi opinión positiva de Helvidini no va a cambiar más o menos el resultado de lo que viene siendo de la pelea que tendremos contra él mismo. Ni tampoco va a cambiar el actual pensamiento de mucha gente de Fire Emblem Heroes.
Asumiendo ya que ya he completado, por así decirlo, los diversos capítulos, o sea, ya vamos originalmente a un par de capítulos de terminar lo que viene siendo toda la historia principal de Fire Emblem Heroes, porque, claro, esta es la historia del libro 2 y en algunas partes de esta historia solo cobran lo que viene siendo la información y cambios recientes. Gente, porque este es el problema que yo digo de Fire Emblem Heroes. Cuando te ves, por ejemplo, la historia, muy poca gente le presta atención a lo que viene siendo la historia porque la historia realmente de Fire Emblem Heroes es demasiado mala. O sea, si Dragalia Lost y, por ejemplo, Fate Grand Order o, por ejemplo, muchas otras saben al menos hacer una decente con una historia bastante buena. ¿Cómo es que Fire Emblem Heroes no lo hace bien? Y eso que, hay que ser sincero, la de Fire Emblem Heroes tiene el dinero y también incluso aunque digamos que no tenga el miembro personal, no el que, por ejemplo, haga, por ejemplo, las historias, o por ejemplo, un equipo personal que ya trabajó en otras ediciones, sea de 3DS o de otros juegos. ¿Por qué lo hacen tan mal en la historia original en Fire Emblem Heroes? Ni que fuera tan mal el juego. Además, encima de eso es más fácil hacer una historia, incluso aunque sea fragmentada. Haz un poco más de espacio, o sea, haz para él, por ejemplo, ese espacio y explica, haz una historia decente. En Dragalelos, cada vez que hacen un capítulo de historia principal, te explican a cada detalle, cada suceso de lo que ha pasado. O sea, no es como que sea tan difícil explicarte algo de historia o separar la historia del gameplay. O sea, eso no es difícil y tampoco es imposible. Hay formas de hacer buenas historias sin necesidad de tener que involucrar espacio innecesario, pero en fin. Son problemas que literalmente no se van a resolver ni van a dejar claro un punto u otro. Y además, a pesar de que yo, por así decirlo, critique los puntos malos de Faye directamente, sigo jugando. O sea, eh, hay que ser sincero, me encanta Fire Emblem. Lo están notando porque si sigo jugando es que me encanta Fire Emblem y no veas. Y por muchas críticas negativas, vas quedé, seguiré siendo fan y seguiré siendo un estratega. Así que personalmente son cosas que se pueden mejorar, pero en fin, hay que dejar de lado las cosas negativas y avanzar en adelante. Suelo hacer estas pausas para ver algo o para no tener la boca reseca, pero en fin, a ver qué tipo de cosas habrá o qué sorpresas o cosas positivas le podría tú decir que vas a ver a juegos como Fire Emblem Heroes o por ejemplo juegos que van avanzando. Bueno, en fin, regresamos a lo que viene siendo el tema más actual, así que en esta ocasión obviamente nos va a tocar respectivamente dejando de lado obviamente las quejas personales o los conflictos que se tengan con giras. En este momento obviamente los que nos tocan son enemigos de Genealogy Holy War. Obviamente esta vez es otro grupo de Genealogy Holy War. Hay que ser sincero que este juego es similar a lo que viene siendo Awakening en la parte de lo que tienen una parte de, por así decirlo, lo de la historia de los hijos, pero en Awakening literalmente ese es contenido DLC y en este juego obviamente es separado. Obviamente no es que yo lo sepa, simplemente leyendo las biografías y personajes que por ejemplo yo quería por ejemplo ver fue que me di cuenta de eso, que está dividido en dos partes. En fin, dejando de lado eso, obviamente tenemos a lo que viene siendo Easter, que es un personaje muy querido por muchos, a Ares, a Link y principalmente a otros
cuantos más. Y no lo mencioné antes, pero en el equipo de esta ocasión estoy usando Armors. Literalmente estamos diciendo que vine a utilizar Armors al lugar que es más caliente de todo. Todo un infierno grande, Trime, grande. Aunque bueno, no les voy a mencionar quiénes son los personajes que me acompañan porque bueno, algunos de esos no puedo decirlo porque eso, una de ellas es, por ejemplo, son personajes seasonal que eso lo vendré explicando más adelante cuando haga los desvíos. De momento no, así que por así decirlo, tendrán que aguantarse las ganas de saber de dónde surgieron estos seasonal o cómo es que Fire Emblem Hero explica eso de los seasonal, en fin. Sí. Pero bueno, les puedo explicar más o menos qué es, por qué vinimos aquí. Obviamente hemos venido aquí supuestamente a derrotar a Sur. Pero Sur obviamente, así como nosotros hicimos el ritual de hielo, Sur parece que piensa hacer un ritual el cual supuestamente tiene una finalidad específica y que para requerir a ciertas personas. Por ejemplo, Sur quiere a... Sur desbarató literalmente mientras nosotros hacíamos el rito de hielo, la negociación, o por así decirlo, la supuesta alianza que tenía con lo que viene siendo el propio Sur, desbarató la alianza que tenía con lo que viene siendo Verónica. Aunque bueno, ya sabíamos originalmente que esa alianza no era una alianza real. Solo fue una alianza de conveniencia porque Sur quiso hacer en realidad la alianza porque uno, necesitaba los aliados y dos, parece que en realidad nunca vio a Verónica como su aliada. Al contrario, parece que la quería simplemente para un motivo que de momento desconocemos. Pero sea lo que sea, no va a ser bueno. Aunque también aprendimos un poquito de, por ejemplo, lo que viene siendo la propia Fionn, que Fionn nos cuenta que tenía, por ejemplo, además de Gunther, tiene otros dos hermanos más. La primera era Gillis, que es la pequeña niña que vimos antes, y el segundo es un personaje que aparecerá más adelante, pero de momento se tendrán que conformar simplemente con la explicación de que este se llama Red. Estos dos tendrán una relevancia. Para ser exacto, Gillis es ha sido la segunda persona que ha sido capturada literalmente por Sur. Qué curioso que Sur quiere dos Lolis misteriosamente. ¿Cuál será su propósito? Lo sabremos más adelante, así que sin más que decir, chao chao.